día de hoy vamos a abrir la palabra de Dios en segundo libro de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el verso 24 hasta el 23, hermanos, del 24 hasta el 33, perdón, del segundo libro de Corintios. Fíjense que viendo en la palabra de Dios estos días, estudiando, me viene mucho, sobre todo cuando veo la vida de Pablo, hermanos, y sobre todo cuando veo personas que se quieren victimizar conmigo o con otras personas, de que veo la palabra de Dios que aún Jesús mismo nos dijo, sí, que la vida realmente no es un paraíso de que todo un paseo al parque, sino que dijo en la vida vas a tener aflicciones, ¿ok? Pero dice confiar en mí, sí, porque Él ha vencido al mundo, dice, y por tanto tú vas a vencer, ¿correcto? Entonces Pablo aquí, hermanos, en este capítulo del segundo libro de Corintios, en el verso, vamos a leer del 24 hasta el 33, fíjense cómo empieza Pablo aquí diciendo, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. En otras palabras, había recibido 39 azotes, ¿ok? Jesús recibió los 40 azotes, ¿ok? Y cuando se refiere de los azotes, ¿alguien sabe de cuál azotes estaba refiriendo Pablo aquí? ¿Ok? Eran unos látigos de cuero que en la punta tenían pedazos de hueso, que cuando pegaban esos látigos arrancaban la piel de la persona, ¿ok? Y estaba comprobado que la persona que recibiera 40 azotes moría. Entonces, para castigar a los presos o a las personas que ellos querían castigar, les daban 39 azotes, ¿ok? Y algunos al 35 morían. Pero Pablo había llegado, Jesús recibió los 40 y aún así no murió, ¿ok? Jesús fue azotado, literalmente le quitaron la piel con tantos azotes que le daban. Pero Pablo dice aquí, había sido azotado 39 veces, verso 25. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado 3 veces, he padecido naufragios una noche y un día. He estado como náufrago en alta mar, en camino, muchas veces en peligro. Cuente las veces peligro, por favor, ahí si me hace favor esto que vamos a leer. Muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En otras palabras, ¿la vida qué? La vida es un riesgo, carnal. ¿Sí? Literalmente, ok, verso 27. En trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, de muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas que no quiere ni mencionar el hombre aquí lo que ha pasado, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. ¿Quién? Y aquí hace una pregunta Pablo, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Usted cree que Pablo se enfermaba? ¿Sí? Pablo se enfermaba también, hermanos. Y dice, ¿y quién se le hace trompezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Verso 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Araceta guardaba la ciudad de los damasenos para, para aprenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ok, este fue ¿cuántos peligros pasó Pablo ahí en eso que le escribió ahí?
8 peligros, ¿ok? Nosotros a veces con un peligro, ¿no? Andamos así. ¿Saben por qué Pablo les dijo esto a los corintios, hermanos? Porque los corintios llegó un momento que con cualquier cosita se andaban quejando. Se acabaron los amenes, ¿no? ¿Sí ha conocido a alguien así de usted, hermano, de que con cualquier cosa, que porque lo mandas a hacer algo que te dice, ¿y por qué no pones a fulano a tal a hacerlo, no? Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia, ¿no? Que se queja, hermano, por todo. Dice que porque hay frío, que porque está muy frío y me va a dar una gripe, que porque está caliente, que porque está muy caliente y me voy ¿cómo le llaman me va a dar insulación, ¿no le llaman? ¿Sí? ¿Insolación? Insolación. Me va a dar insolación y me voy a desmayar y esto, lo otro, ¿no? Que porque están solteros, que porque están solteros, ¿no? Y no, es que estoy soltero y no tengo nadie que me ayude, que alguien que me motive. Que porque estás casado, que estás casado y que pobre de mí, que la vida, ahora sí que el matrimonio es como un infierno, dicen, no. Dicen que el matrimonio, hermanos, es como una ratonera con el queso adentro, que los ratones que no están afuera quieren de entrar y los que están adentro quieren salir, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Depende cómo te tratan, cómo te va. Cada quien dice, platica cómo te fue en la fiesta, dependiendo cómo te fue, ¿no? Pero realmente en Dios, hermanos, el matrimonio debe de ser bonito. El problema cuando el matrimonio se vuelve una propiedad de una persona y comienzan los celos, comienzan la desconfianza, comienzan esto, comienza lo otro, y comienza ahora sí que a pedir permiso, que voy para allá y todo eso. Y no, en un matrimonio no se trata de pedir permiso, en un matrimonio se trata de que realmente somos libres en Cristo. Simplemente avisas a la persona, ¿sabes qué? Voy a llegar a tal lugar o voy a ir a esto o lo otro, porque a veces se vuelve eso, ¿no? De que, ¿a quién le pediste permiso? Y pues, o sea, ¿cuándo tienen que pedir permiso? O sea, no se trata de eso, se trata de saber llevarse, de saber vivir ese matrimonio en Dios, en Cristo, pero a veces la enseñanza nos hace falta. Pablo aquí les habla aquí a los corintios de esta manera, porque ellos, hermanos, se quejaban por todo, de que ahora tengo niños, no puedo hacerlo, no, que no tengo niños y esto y lo otro. Y Pablo, hermanos, en otras palabras, estaba curado de espanto, pero sin embargo, ahora vamos a entender por qué Dios puso este aguijón en Pablo. Porque Pablo, yo honestamente se lo digo ahora, pude entender más el contexto, porque siempre creo, hasta una vez prediqué sobre el aguijón que había dado Dios a Pablo, de que había sido un mensajero de Satanás, pero Pablo literalmente tenía que tener eso, hermanos, porque alguien que ha pasado por todas esas, dígame, a alguien que está dispuesto a que si no tiene que comer, dice, oh, pues ayuno. Ok, alguien que tiene que tiene frío y literalmente ha pesado en la nieve, desnudo, y dice, ¿sabes qué? No tengo que ponerme, pues me agarro zacate, me agarro ropa, me agarro esto y me pongo una cobija o algo, un rincón y me pongo ahí. ¿Cómo lo puedes chantajear a una persona así? Que literalmente dice, ¿sabes qué? Si me quedo, dice, 3 días estuve como náufrago ahí en el medio del mar, sin nada que comer, sin nada que esto. Cuando alguien está así, ¿sabes qué hay en esa persona? Hay agradecimiento por lo poco o por lo mucho que haya tenido esa persona. ¿Sí? Y no hay en esa persona de que, no se puede. Una vez alguien me dijo, como yo creo que como a mediodía, de que ya no se podía hacer algo porque ya era mediodía. Y le digo, no, es que no se podía. Se puede todavía. El día no ha terminado. Tú lo puedes hacer.
Cuando una persona, hermano, se designa por algo de que dice, no, ya estoy viejo, ya no lo puedo hacer, o ya pasó mi tiempo, o esto, el otro, y comienza a ver tantas cosas. Es tiempo de mirar la vida de Pablo, que dice aún en peligros de falsos, ¿qué dice? Hermanos, ¿ok? ¿Cómo te puedes dar cuenta que es un falso hermano? Porque, hermanos nos llamamos de la manera que tenemos un mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Cuando alguien viene y acepta a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, como su Señor, entonces viene a ser mi hermano, ¿ok? Porque somos hijos del mismo Padre. Pero sin embargo, alguien que se llama a ser hijo, pero no le obedece al Padre, es falso hermano, es falso hijo, ¿ok? Y ahí corres peligro. Aún en esos peligros lo pone Pablo aquí diciendo, ¿ok? Y la vez que lo bajaron con la canastita, ¿se recuerdan? De que corrían, lo iban a apedrear en toda la ciudad y unos hermanos dice que lo bajaron en una canasta. Imagínense a Pablo en una canastita ahí bajando por la ventana. Ahí, órale Pablo, ahí va. Y se le sacudía después de ser apedreado y vámonos a seguir para adelante, ¿sí? Ahora en el capítulo 12, fíjate aquí en el capítulo 12 que dice vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Ahora sí que la vida, ¿qué? Es un riesgo, ¿no? Estar con vida, hermanos, quiere ganas. Pero ¿saben una cosa? Con Dios es bonito. Con Dios, hermanos, la vida es bonita, pero hay que saberla vivir. ¿Sí? Bueno, continuamos en el capítulo 12, por favor. Dice, es una continuación el capítulo 12. Si no lo sabía, es una continuación del capítulo 11. ¿Ok? Cuando se escribió la Biblia, no habían capítulos ni no habían versículos. ¿Ok? Nomás eran los pergaminos que estaba todo escrito. Nomás que después cuando se hizo la Biblia, que hubo el caño bíblico, que lo arreglaron por versículos, por capítulos, para ser más fácil para encontrarlo. Pero sin embargo, en el principio no habían capítulos, no habían versículos, simplemente habían los libros, ¿ok? Y ahí era donde estaban, pero esta es una continuación del capítulo 11. Por eso, ahora entendemos un poquito más por qué Pablo pues se le fue dado este aguijón, porque alguien que ha pasado por todas estas características, hermanos, es muy fácil ponerse orgulloso, ¿ok? Y todos podemos pasar por eso, que cuando pasamos por algo y logramos alguna victoria, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos queremos gloriar en las victorias que hemos pasado y queremos ver a los demás menos, ¿ok? Pero a alguien que ha pasado así, algo que no le podemos poner a alguien que ha pasado por todo esto, ¿sabes qué son? Excusas. Nunca le pongas excusas a alguien que ha pasado por todas estas cosas, ¿ok? Porque esa persona, si ya pasó por eso, te va a decir la solución. Siempre cuando hay una excusa, hay una solución. Y la excusa normalmente es para quien favorece la excusa, ese es el problema, ¿ok? Si yo pongo una excusa excusando al hermano, normalmente la excusa y el problema va a ser él, ¿no? O sea, siempre te puedes dar cuenta cuando alguien está excusando algo, poniendo una excusa sobre algo, el problema es a lo que estás cubriendo, a lo que estás defendiendo. ¿Sí me explico? No es la excusa en sí el problema, sino es lo que estás defendiendo, lo que estás tapando. ¿Ok? Entonces aquí el capítulo 12 dice, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Ok? ¿Qué dice? No me conviene gloriarme. ¿Ok? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque Pablo también tenía esas revelaciones, hermano. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. A que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable que no
le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¡Wow! ¿Qué hombre este Pablo? ¿Saben quién era este hombre que él conocía? Dice, él. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, hermanos, y caminó con Cristo. ¿Ok? Él, nomás que él no se le fue permitido escribir todas las cosas que vio. Mire, Pablo estuvo en los tiempos contemporáneos de Jesús, ¿ok? Pero sin embargo, Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, no llamó a Pablo para ser su discípulo, para ser apóstol. ¿Ok? ¿Sabía usted eso? Si no, apúntelo ahí, porque ahí hay una contrariedad a veces que gente quiere debatir ese tema. ¿Ok? Pablo era el perseguidor de la iglesia de Cristo porque él era fariseo de fariseos y él estaba en el Sanedrín, estaba estudiando mientras Jesús estaba con su ministerio. Pablo, ninguno otro de sus apóstoles de Jesús, de sus discípulos que tuvo Jesús, estaba tan estudiado como era Pablo. ¿Ok? Pablo tenía dos ciudadanías, dos nacionalidades, la judía y la romana por parte de su padre. ¿Ok? Pablo hablaba más que dos idiomas. Muchos decían que dos idiomas, pero Pablo hablaba muchos idiomas, hermano. Pablo era alguien con doctorados, con estudio, alguien que podía llegar a lugares donde los demás discípulos, los demás apóstoles no podían llegar. Esa era la razón que Jesús no llamó a Pablo en ese momento, porque prácticamente Dios lo tenía preparándose para poder llegar a esos otros lugares donde estaba ahí. Pero sin embargo, en la palabra de Dios hay un requisito, ¿ok? Que hay varios, pero en este es uno nomás que quiero aclarar. Para alguien que fuera apóstol, ¿ok? Uno de los requisitos que tenía que tener era caminar con Jesús, dice, ser instruido por Jesús, ¿ok? Esa es la razón que hoy en día tantos charlatanes que salen hoy en día que se llaman ser apóstoles nomás porque le dan cobertura a otra iglesia o levantaron otra iglesia, se llaman apóstoles. Eso, hermanos, no tiene nada que ver. Esa es la razón que Pablo pudo, dice, yo soy el último de los apóstoles y soy, dice, como un abortivo, ahí fui como injertado ahí, hermanos, ahí el último que llegó y pudo ser apóstol porque él caminó con Jesús y también tenía que haber estado, dice, desde los tiempos de que Juan el Bautista bautizaba y haber caminado. Por eso Pablo reunía los requisitos, pero sin embargo, el que le faltaba era ese. Pero él caminó en el tercer cielo. Tanto que dentro de 2 semanas vamos a tener, hermanos, la Santa Cena, lo digo de una vez para que se prepare. A él fue el único que se le reveló lo de la Santa Cena. Usted lo puede leer en el libro de Corintios, el 11, ahí está. Dice, porque yo recibí, ¿se recuerdan? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y uno dice, ¿cuándo recibiste eso, Pablo? Si tú no caminaste con Jesús, más que la vez que se le cayó del caballo, que iba camino a Damasco a enfrentar a los discípulos y se le apareció Jesús. Ok, de ahí ya no sabemos nada más, pero Jesús lo instruyó a Pablo, ok, y a Pablo se le dio esa revelación de que la noche que fue entregado, Jesús partió pan y lo compartió con sus discípulos. ¿Se recuerda? ¿Sí? Entonces, ese hombre es Pablo, nomás que no se le permitió hablar más de lo que había visto en el reino de los cielos, hermanos. Pero Pablo era alguien de que dice, con todas estas cosas humanas que pasé, hablo tantos idiomas, tengo tantas ciudadanías, además he ayunado, algunas veces voluntariamente, otras veces obligado a fuerza porque no tengo que comer, he pasado por esto, he pasado por aquello, pero dice, de todo de eso, yo no me voy a gloriar, he pasado por tantos peligros, pero sin embargo dice, lo único que me voy a gloriar
son de mis debilidades. ¿Ok? El verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato. ¿Por qué? Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Esto lo dejó, dice, para que veamos todo, para que miramos que la vida es un riesgo, que cuando nosotros nos encontremos en tribulaciones o en problemas o en una gripita o esto o lo otro, hermanos, no pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Hay personas, hermanos, que le preguntas cómo están, ¿ok? Y se nos ha hecho costumbre a veces decir bien, pero hay personas que dicen que están bien, pero sabes que por dentro tal vez no tienen que comer, tal vez no tienen ni siquiera dónde pasar la noche, pero sin embargo han aprendido a sobrellevar sus cosas. Pero hay personas, hermanos, de que nomás tantito, es más, hasta miedo tienes preguntarle cómo están, porque rápido te van a pedir ya esto y aquello, y son víctimas, hermanos, de que dices, oye, ¿por qué pasa eso? Porque la persona se concentra en sí misma, la persona. Toda esa persona que no ven el dolor ajeno, que siempre ven lo mío y lo yo, cómo yo estoy pasando, esas personas, ¿sabías que son egoístas? Aunque te quieran ver la cara, aunque se hacen ver la cara como de víctima, de que pobre de mí, que mire esto, que el otro, que mire, que viera lo que me pasó, que el otro, que aquello. Mire, Pablo, todos estos problemas que pasó Pablo, no los pasó provocados por él. Estos problemas que pasó Pablo, ¿sabes por qué lo pasó? Por andar extendiendo el reino de Dios. Y te digo algo, la palabra de Dios dice que todo aquel que ama a Dios, todas las cosas que le pasan, ¿qué pasa? Le sirven para bien. Si tú estás haciendo la obra de Dios, si te corren del camino, del trabajo, darle gracias a Dios, porque Dios te va a dar algo mejor. Amén. Si te dejan sin techo, dale gracias a Dios, porque Dios te va a dar algo mejor. Si te chocan el carro, dale gracias a Dios porque dices, te estoy sirviendo a Dios, Dios me va a dar algo mejor. ¿Ven? Nunca nos aferremos a algo, hermanos, porque el día que nos aferremos a algo, como he dicho, eso nos va a hacer sufrir, lo que sea. Tenemos que saber de que en Dios, hermanos, vamos a correr peligros. Sí, el puro hecho de estar con vida, corres peligro. El puro hecho de estar con vida, corres el peligro de morirte. Si lo quieres ver así, ¿sí? La vida es un riesgo, pero aún así lo queremos correr ese riesgo o no. Porque es la vida bonito, ¿correcto? Tenemos que correr ese riesgo y más si estamos en Dios, que es el autor y consumidor de la vida. Tú y yo tenemos vida porque alguien pagó por ti y pagó por mí. Aunque ahora, hermanos, ya no lo queremos reconocer, pensamos que la vida es algo que simplemente mañana va a surgir porque así es y así ha sido y así será. No, Dios pagó por ti y pagó por mí. ¿Sí? Continuamos, por favor, el verso 7, gracias. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿ok? ¿Qué era este aguijón? Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Ahora sí que si te inflas, pavo real, viene Dios y nos poncha, hermanos, a ver. Por más que pases en la vida, por más que sepas en la vida, miren, yo les voy a hablar aquí, denme chance, padre, de hablarle a los jovencitos, por favor. ¿Sale? ¿Me dan chance? Bueno, mira, jovencito, por favor, por mucho que tú aprendas que seas un doctor, que seas un ingeniero, o que sepas manejar el teléfono, la computadora como nadie más lo hace, nunca te creas más que tu papá, más que tu mamá. Nunca, ¿sí? ¿Por qué? Ellos fueron antes que tú.
Ellos te dieron la vida. Ellos se sacrifican. Ellos trabajan. Ellos hacen esto. Y para que cuando ellos te dicen, mi hijo, puedes ir a lavar aquello. No, estoy ocupado, esto, lo otro. Mi hijo, hace aquello. Es un privilegio para ti que tu padre te ponga a hacer algo. Y si tu papá y tu mamá te ponen a hacer algo, ¿sabes por qué lo hace? Porque sabe que tú lo puedes hacer. A menos que el papá o la mamá esté mal, ¿verdad? Pero si estuviera mal, para empezar, tú no estuvieras con ellos, porque ya te hubiera recogido el chao, los gobiernos o algo. Pero ellos saben cuáles son tus capacidades, ¿ok? Nunca menosprecies a tus papás, a tus padres, y más si están viejitos ya, y tú por buena, lo que quieras, te va bien en la vida, no los menosprecies, nunca los menosprecies. Es triste mirar a veces, hermanos, esos asilos de ancianos, de que tú vas y ves. De hecho, yo creo que ya pronto vamos a sacar permiso otra vez para ir. ¿Se recuerdan cuando íbamos a repartir ice cream al asilo de ancianos? Que llevábamos a los jovencitos. Nomás que por la pandemia ahora sí que nadie ya dejaron visitar ya, pero más adelante tal vez primeramente Dios podemos hacerlo. Así que no menosprecies a los viejitos, por favor, a tus padres. Si ya los tienes adultos, ya están viejitos, ayúdalos, apóyalos. Y si aunque no estén viejitos, si estás joven y todo eso, y sabes algo, no le digas, si te piden ayuda, no le digas, ay, papá o mamá, que no puedes hacer nada, mira que esto se hace así, así. Sí, tal vez para ti es fácil, pero ¿qué tal si te mando allá a cortar un árbol a puro machete, a pura hacha, como lo hacía tu papá? A ver si es cierto, si puedes hacerlo. ¿Sí? Eso no va a ser fácil para ti. Los tiempos han cambiado, es cierto. Ahora hasta con un control puedes tumbar árboles, hacer casas y todo, aunque es de juego, ¿va? Nadie te dijo que es un videojuego, pero un cholo de PlayStation, dijo. Bueno, pero en fin, dice Pablo aquí, hermanos, que le fue dado un aguijón de Satanás, un mensajero que lo bofetee, dice, no sabemos qué era, ¿ok? Algunos dicen que era su vista, que no podía ver, algunos dicen que renqueaba, otros dicen que Pablo hablaba de más, o no sé, hermano, la verdad, la palabra de Dios no nos dice, son de esas preguntas que no me vayas a preguntar al final del servicio porque yo no la sé, ¿ok? Si la supiera, tal vez ya estuviera en el cielo. Pero esa pregunta no la sé y no me gusta especular cuando la palabra de Dios no da detalles. Hay muchas cosas en la palabra de Dios, hermanos, que la mayoría a veces te dice y te da chance para descubrirlo. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que simplemente le corresponden a Dios esos misterios, como la venida de Jesús. Ni el mismo Jesús dijo, ni los ángeles lo saben, sino que dijo, lo único que lo sabe es el Padre. ¿Ok? Yo no puedo especular de cuándo va a ser eso, pero sin embargo dijo Jesús, pero sin embargo estén atentos a esto, dice. Cuando las uvas, dice, cuando las viñas comienzan a florear y comienzan a hacer esto, dice, viene el tiempo de sequía, dice, cuando vean esto, que escuchen rumores de guerra, escuchen guerras, que padres se levanten contra hijos, que hijos se levanten contra padres, que nueras contra suegras, suegras contra nueras. ¿Ha visto alguna suegra que se ha agarrado con la nuera del pelo? ¿No? Bueno, pues yo sí lo he visto, eso ya es señal también, ¿ok? La que no era, pero ahora ya es, ahora acéptela. Ahora ya es, ¿sí? No era, pero ahora sí ya es. Ni modo, acéptela. Ok, continuamos, por favor. Continuamos en el verso 8, ¿no? Respecto, dice Pablo, a esto, a lo cual 3 veces, no una, no dos, sino 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿ok? En otras palabras, era algo incómodo, era algo que a Pablo le causaba esa molestia y le pedía a Dios. Y Pablo, hermanos, era alguien como tú y como yo, pero sin embargo, la diferencia entre Pablo y yo, que Pablo cuando oraba, hermanos, Dios le contestaba así. A mí Dios me ha contestado muchas cosas, pero muchas no. Pablo, hermanos, muchísimas cosas Dios le contestaba así, había visto la mano, platicaba con los ángeles, dice que en un náufrago cuando estaban así, platicó con el ángel y le dijo, ¿sabes qué? De aquí nadie se va a perder, sino nada más estas cosas, pero está tranquilo
y Pablo estuvo tranquilo. Esa confianza tenía Pablo con Dios. Le pidió que se lo quitara, dice, 3 veces, no nomás una, sino 3 veces. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que escuchaba? Dice en el verso 9, y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué era lo que escuchaba Pablo de parte de Dios? Dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en mis debilidades. Ok, hermano, aquí voy a poner un pequeño ejemplo muy sencillo, muy fácil. Yo tengo un bebé ahí muy comelón ahí que se va con todo el mundo. De repente no veo ni con quién anda, pero la mayoría lo conoce, ¿no? El bebé allá. Bueno, ese bebé necesita, bueno, no Gamaliel, el otro bebé más chiquito, ¿sí? Aparte de ese comelón, el otro más chiquito. No, es eso que ya no come mucho, ya pasó esa etapa. Ve que llega en una etapa que, híjole, Dios mío, ¿no? Devoran el refrigerador. Ya la pasó, ya que ya la superó. Bueno, ahora es al contrario, ahora quiere verse en forma el hombre ya. Bueno, el chiquitillo, ¿qué? Ese pequeñito, a diferencia del otro que ya no está tan pequeñito, me pide ayudas en otra manera que lo que el otro me pide. Por ejemplo, el pequeñito me pide que le haga su pacha, su biberón o su teta o su pepe, como le llaman en varios países, hermano. Esto me llama la atención que esa cosita tiene bastantes nombres en diferentes, ¿no? Su baby bottom también, ¿no? Bueno, su botella del bebé lo vamos a llamar para que se escuche más así, ¿no? Él me pide ayuda para eso, me pide ayuda con un juguete que lo lleve ahí y todo eso, pero sin embargo, él cuando está ahí eso, él juega, él lo hace y todo eso. Pero lo que él me está diciendo, hermano, él pide ayuda en sus necesidades, en sus debilidades. ¿Ok? Miren Dios cómo es como ese padre, hermano. Yo me quedo admirado de cómo Dios es ese padre para nosotros. El grande no me pide ayuda que le mezcle un shake o una pacha o que le dé comida. El grande me pide ayuda en otras cosas, pero aún así me pide ayuda en otras cosas que son sus debilidades. ¿Ok? Dios es tan poderoso, hermanos, que créeme por favor, que los que estamos tal vez aquí, ¿ok? Que tal vez estás batallando con financieramente, ¿ok? De que tal vez vas mes por mes, de que ya no vas, dices, al día, ya vas atrasado, ¿ok? Pero sin embargo le eres fiel a Dios con todo lo que te pide Dios y con tu presencia aquí y todo eso. Y tu necesidad le has pedido no 3 veces, le has pedido 20 veces, 30 veces, 100 veces. Señor, por favor, ayúdame en esto, que financieramente, que mira, que si yo me gano la lotería, por favor, voy a ser el primerito que voy a estar en la iglesia. Es más, no te voy a dar el diezmo, te voy a dar el 50% si me gano la lotería para que me satisfazcas en esta necesidad. Y solo escuchas, ¿qué escuchas? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da, que te permite que te ganen la lotería, ¿sabes qué? Te perdimos, dicen allá en mi país. Jamás te volvemos a ver en la iglesia. Jamás. Hay un proverbio que no mucho, soy muy fanático sobre eso, pero dice, no me des mucho, dice. ¿Sí lo han escuchado? No me des demasiado, dice. No vaya a ser que tenga demasiado, dice, y me aleje de ti. Pero dice, tampoco no me des muy poquitito, tampoco no me tengas en la pobreza, dice, no vaya a ser que andando en la pobreza me olvide de ti y robe y ya no vuelva a tus caminos, ¿sí? Dice, si no, manténme ahí, ¿ok? Hay veces que nosotros necesitamos eso. Entonces, Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestras debilidades. Y te tengo noticias. Tú eres débil en algo.
yo soy débil en algo. Y por lo regular, los que estamos casados, Dios, hermanos, es tan bueno que pone a la esposa y es un poco fuerte en lo que nosotros somos débiles. No sé cuánto si usted se ha dado cuenta de eso, si está casado, pero en lo que nosotros a veces somos débiles, la esposa es más fuerte en esa área. Y Dios en su misericordia ha permitido eso, ¿sí? Pero Dios se perfecciona ¿en dónde? En donde somos débiles. Porque ¿para qué yo voy a necesitar ayuda? Se lo digo así, en algo que yo soy fuerte. Te lo pongo así. El diablo nunca, escúchame esto, nunca, pero nunca te va a llegar a atacar donde tú eres fuerte. Nunca. Te va a llegar a atacar donde tú eres débil. Y ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. Y dice Dios, ¿ya ves que me necesitas? Por eso Dios, hermanos, es muy, pero muy sabio. Vamos a leer el verso 10, por favor. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué? ¿Por qué dice Pablo esta aclaración, hermano? No esta aclaración, esta afirmación. ¿Por qué Pablo es fuerte cuando es débil? ¿Alguien me puede decir así algo rápido, por favor? Siempre me gusta dar oportunidad. Gracias, hermano. Exacto. ¿Quién es más fuerte, el hombre o Dios? Ok. ¿Y en dónde le está diciendo Dios que va a estar en Pablo? Entonces, ¿cuándo Pablo es más fuerte? ¿Cuando está en la debilidad o cuando está en su parte fuerte? Cuando está en su parte débil. Entonces, cuando tú te encuentres en una debilidad, siéntete así como Pablo. Digo, wow, ahora soy fuerte porque no nomás estoy yo, sino Cristo está conmigo. Dios está conmigo en esta parte de mi vida. Dios está aquí a mi lado y ahora soy fuerte. Amén. Eso es lo que Pablo aprendió en eso. Y yo también aprendí, hermanos, estos días que estaba estudiando, digo, wow, qué sabiduría de Dios para nosotros aprender. ¿Por qué? Porque normalmente, hermanos, siempre cuando estamos débiles en algo es cuando fallamos. Porque tenemos la excusa perfecta porque decimos, soy débil, no puedo con esto. Y ahí cuando decimos, yo no puedo, pero tengo a mi lado al gigante de gigantes, al todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y Él no me va a dejar. ¿Ven? Ese sí tenemos que estar. Gloria a Dios. Vamos a esta última cita, por favor. Vamos a ir a Jeremías, por favor. Isaías capítulo 43, del 1 y el verso 2, por favor. Isaías 43, verso 1 y 2. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Me detengo tantito. Dice la palabra de Dios que ahora, hermanos, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, venimos a ser, dice también, israelitas, venimos a ser hijos de Jacob, hijos de Abraham y de Isaac. ¿Sabía? Que ahora dice que somos injertados, ¿ok? So, por consecuencia, ¿a quiénes está hablando aquí la palabra de Dios? Puede decir, me está hablando a mí. Amén. Está hablando a mí también, ¿ok? Dice, y formador tuyo, oh Israel. Y te dice en este día, no temas. No temas, ¿ok? ¿Por qué no tenemos que temer? Porque yo te redimí y te puse nombre mío, eres tú. ¿De quién eres? Eres de Dios, no eres del pastor, no eres de la esposa, no eres del esposo, ni eres de tu papá, ni de tu mamá, eres de Dios. Ahora te voy a decir algo aquí. ¿Cuántos tienen un carro, hermano? Vamos a poner un carro, de ejemplo.
¿Eh? Ok. Y lo tienes allá parqueado allá afuera, ¿no? ¿Dejarías que venga alguien y enfrente de ti comienza a quebrar los vidrios, a rayarlo, a poncharte las llantas? Y no estoy hablando de las tóxicas, ¿eh? Bueno, ¿dejarías que alguien venga y te comience a hacer eso, a romperte los asientos y viendo tú eso, que es tu carro? ¿Qué harías? Lo proteges, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es tuyo, porque te costó, invertiste en ello, tiempo, dinero, esfuerzo. Aunque hay personas que no lo protegen, créame, de que dices, ¿en serio no cuidas tus cosas? Porque se puede ver, llegas en un carro, ves un tiradero, ves las llantas todas, andas y parecen melones el pobre carro ahí, ¿no? Todo así, y dices, oye, aprende a cuidar tus cosas, ¿sí? Si te lo dieron sin un espejo, ponle el otro espejo. Si te lo dieron rotito el asiento, cóselo, ponle esto, ponle aquello, ¿sí? Y hay cosas, hermanos, de que se van deteriorando, que necesitan mantenimiento y uno tiene que darle mantenimiento como hijo de Dios. Ahora, yo te digo esto, si Dios dice, mío eres tú, ¿qué te está diciendo Dios? Que tú eres su inversión, que Dios invirtió en ti, que Dios invirtió en mí. Y por consecuencia, Él no va a dejar que nadie venga y te pisotee o te raye o te haga esto, lo otro. ¿Por qué? Porque tú eres su propiedad. Amén. Cuando nos pase eso, pensemos, decimos, oye, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo a alguien que responde por mí. Hermano, yo no sé si yo estoy loco o algo, pero créame que yo a veces me meto en problemas grandes, hermano. A veces voy y compro algo que a veces ni yo mismo me lo creo y digo, bueno, yo tengo un Dios que es el dueño del oro y de la plata y Él tiene fondo. Él va a firmar por mí y Él dice, tú eres mío y si lo necesitas para que mi obra siga creciendo aquí en la tierra, aquí está mi firma y yo confío que Él tiene fondos. ¿Ven? ¿Cuántos confiamos en Dios que Él trabaja así? Él trabaja así, hermano. Él es tu papá, Él es el dueño de todo. Él es el doctor de doctores. Así que Él crea, Él no nomás arregla, Él crea. Si necesitas un riñón o un pulmón o lo que cualquier órgano, Dios dice, yo soy el creador. Yo soy el doctor de doctores, el médico de médicos y por consecuencia, mío eres tú. Y si somos de Él, por eso Pablo entendió eso y dijo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, dijo, para Cristo muero. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, hermanos. Para Dios somos de Él, ya sea que estemos vivos o muertos según aquí en este mundo, pero para Cristo estamos vivos. Porque muchos pensamos que ya no hay vida después de esto. No, no te equivoques. Esto no es nada. Estos 100 años que Dios nos va a permitir vivir aquí. Bueno, no sé tú, yo sí voy a vivir 100 años. Yo me estoy cuidando. ¿Cuántos van a vivir con eso? Gloria a Dios. Bueno, hay que cuidarnos, ¿sí? Hay que cuidarnos. Cuando vengan esas tentaciones y todo, esto me va a quitar un medio año de vida, no te lo comas, ¿sí? Aprovecha, disfruta. Es difícil, pero vamos a hacerlo, hermanos, ¿ok? Hay que cuidarnos. Continuamos, por favor, porque si no me detengo aquí más, ¿ok? Vivimos, dice, no temas porque yo te redimí y puse nombre mío eres tú, ¿ok? Verso 2, por favor, esto dice, cuando pases por las aguas, ¿qué pasó, Pablo? ¿Se acuerdan que estuvo un náufrago? ¿Ok? ¿Qué dice? Cuando pases, ¿ok? No te vas a quedar ahí, vas a pasar por las aguas, yo estaré contigo. Miren qué emo Dios, hermano. Dios es hermoso, hermano. No sé si usted lo pueden entender de esa manera, pero o si yo lo estoy explicando, quiero explicarlo lo mejor posible. Yo sé que a veces batallo, pero créame que le pido a Dios poder explicar bien las cosas, ¿ok? Cuando pases, dice, por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿se acuerdan que Pablo también pasó por ríos, por mares y todo? Dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿se acuerdan que Pablo, también Daniel y sus amigos pasaron por el fuego? Dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios, hermano.
¿Cuánto queremos eso para nuestras vidas? Que literalmente pases por el juego, vas a ver ese juego y no te va a hacer daño. Al contrario, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que somos como ese oro refinado. Para que algo sea oro y pueda ser vendido como oro, se necesita ser refinado. ¿Y cómo lo hace? El juego. Sacan el oro de la tierra y lo ponen ahí a temperaturas altas. Y si ese oro resiste, es un oro que puede ser comerciado y ahí depende los quilates que sean de acuerdo a la resistencia que tuvo ese metal. Por eso la palabra de Dios nos compara con esos metales, porque nosotros literalmente, hermanos, sabemos quiénes somos cuando pasamos por esos momentos, por agua, por ríos, por mares, por esto. Pero dice la palabra de Dios, vas a pasar. Por eso el salmista dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, yo no temeré. Y eso es difícil, hermano. Créeme que es difícil cuando te dicen, ¿sabes qué? Te queda un día o 2 días de vida o un mes o ¿sabes qué? Mira, le salió, bueno, mire, no sé cómo, pero salió aquí una bolita y esta bolita le tiene aquí en su pecho, esto acá. Y comienza ese temor y uno dice como que ahí es donde estás en el sombra de valle de muerte, pero ahí tenemos que escuchar la voz que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Pero nosotros pensamos que estamos solos ahí, hermanos. Y yo te digo en este día, tú no estás solo. Cuando tú estés en esos momentos difíciles en tu vida, no estás solo. Dios está ahí contigo. Amén. Dios está contigo. Si tienes problemas de salud, financiero, cualquier otro tipo de problema, si tú eres su propiedad de Dios, créeme que Dios ya invirtió en ti y no va a dejar que se la quiten o que lo atropeen esa propiedad, porque tú eres su propiedad. Dice, mío eres